Hola chicos, ¿cómo le va? Bueno, vamos con el video para química para los alumnos del segundo año en la materia de química. Los temas que vamos a abordar ahora de manera teórica simple son algunos contextos teóricos que definen a dicho video y de donde al final del mismo va a haber una serie de preguntas y actividades que ustedes van a responder. La estructura de la materia. ¿Qué es materia? La materia, acá lo que acabo de escribir es lo que forma todo lo que nos rodea, desde las cosas que utilizamos a diario hasta lo más remoto y distante como las estrellas y planetas. Entonces, esta frase, como podría haber escrito muchas, ¿sí? Y como podría haber escrito o leído en otro libro, por ejemplo, a ver, voy a agarrar este libro, acá dice lo siguiente, dice la materia es lo que forma todo lo que nos rodea, el piso sobre el que estamos parados, las paredes, los objetos que manipulamos, la comida que ingerimos y hasta el aire que respiramos está constituido por materia. De hecho, nosotros mismos, nuestro cuerpo, están hechos de materia. O sea que en términos generales es todo lo que tenemos, todo lo que está en el universo, todo, nosotros mismos, las plantas, los animales, una célula, un virus, está constituido por materia. ¿Sí? Ahora, dentro de los contextos de la materia vamos a distinguir, vamos a usar una palabra muy particular, la palabra sustancia. ¿Sí? La sustancia, quiero que interpreten que desde ya, ahora nosotros vamos a distinguir esta palabra como no solamente que se trate de algo que esté en estado líquido como el agua, la sustancia como el agua que es en estado líquido, porque existen sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Por ejemplo, el mar es una sustancia que está constituido por agua y sales minerales, y el Sol, nuestra estrella, que ilumina nuestro sistema solar, está constituido por helio e hidrógeno. Entonces, las sustancias que pueden ser en estado sólido, líquido o gaseoso. Bien, ahora, vamos a definir qué es cuerpo. ¿Qué es cuerpo? Los cuerpos pueden estar en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué es cuerpo? Cuerpo es nada más y nada menos que una porción limitada de materia. Tiene masa y tiene peso. Pero masa hace a la cantidad de materia que tiene ese cuerpo. Por ejemplo, acá yo dibujé algo recuadrado que puede ser representado un pedazo de papel, una lata, un pedazo de metal o un recipiente que tiene adentro gas, ¿sí? Y cada uno de esos puntitos muy pequeños está constituido por materia. Y a su vez nosotros sabemos que la materia, la porción más pequeña de la materia, le llamamos átomo. Y acá entramos al conocimiento de lo que es átomo, ¿sí? Una palabra muy particular que en clases venideras lo vamos a repetir muy seguidamente y lo vamos a definir muy particularmente. Átomo es una palabra muy antigua, nombrado por un filósofo griego, Demócrito, hace más o menos 250, 450 años antes de Cristo, y que definió la palabra átomo, que significa indivisible, que no se puede dividir más. Entonces, si este cuerpo tiene masa, quiere decir que tiene una cantidad limitada de materia. Entonces, masa se puede definir como la cantidad limitada de materia. Si el cuerpo es una porción limitada de materia, o sea, esta lapicera es una porción limitada de materia, todo lo que rodea el límite, ¿sí? Está constituido por materia y tiene masa, tiene una cantidad de materia, ¿sí? Pero también posee una propiedad física muy particular, que es el peso, la propiedad física debido a la atracción gravitatoria de la Tierra. Vamos a ver que el concepto de peso y masa en nuestro planeta Tierra son prácticamente iguales. Por ejemplo, acá yo tengo representado la Tierra muy esquemáticamente y la Luna. Si ese cuerpo pesa 50 kilogramos, la masa va a ser de 50 kilogramos. Pero en la Luna el peso es de 10 kilogramos y la masa es de 50 kilogramos. Entonces acá descubrimos cuando los cuerpos están ubicados en dos
planeta distinto, pero en este caso la Luna no es un planeta, es un satélite natural de nuestro planeta Tierra, pero son dos cuerpos muy gigantes, ¿sí? Entonces, en el planeta Tierra peso y masa es igual, pero cuando lo distinguimos ubicado el mismo cuerpo en distintos lugares, se van a dar cuenta que el peso y la masa son diferentes. Y eso es debido a la atracción gravitatoria con respecto al centro de gravedad que hay en el mismo. Entonces, la materia y cuerpo está constituido por algo muy especial que tiene que ver con una propiedad física, su peso y su masa. La materia puede estar constituida también, como ustedes saben, por sustancias que hacen una propiedad que estén en un estado sólido, líquido o gaseoso. Cada una de las sustancias que forman el universo poseen un conjunto de propiedades que lo identifican. Por ejemplo, una propiedad, entre otras, puede ser el color. La arena es marrón, el agua es incolora. Bien, todo lo que el universo está formado es por materia. Entonces, la materia se presenta en distintas sustancias o mezclas de sustancias, como por ejemplo el agua, la arena o el aire. Ahora, la materia, debido a que es muy pequeño, que lo podemos representar por un punto, ¿sí? Nosotros lamentablemente no podemos dibujar siempre punto, entonces lo vamos a hacer un poco más grande para que tenga una visual mucho más comprensible. Si yo tengo un frasco con agua, se van a dar cuenta que los componentes materiales que están en ellas tienen una distribución uniforme, separado con una distancia casi muy parecida, ¿sí? Lo cual significa de que la característica del agua o la característica depende de una fuerza de atracción o repulsión, o que las partículas se estén atrayendo por algún mecanismo físico o se estén repeliendo o repulsión, ¿sí? Que lo estén ocasionando. Entonces ese equilibrio de atracción y repulsión lo van a ver en el mismo, ¿sí? Entonces, el estado líquido, por ejemplo, se caracteriza por no tener forma propia. Sabemos que esto no tiene forma propia. Si nosotros, la forma que adquiere el agua, por ejemplo, es la forma del recipiente que los contiene. Si está en un recipiente de botella, va a adquirir la forma de una botella. Si está en un vaso, va a adquirir la forma de un vaso. A eso me refiero, ¿sí? Se caracteriza por no tener forma propia, pero sí volumen, porque sí va a ocupar una cierta cantidad y va a ocupar un cierto espacio. Las moléculas se mueven una respecto de otra, pero no lo hacen de manera independiente. Entonces mantienen un equilibrio equidistante. En el caso del estado sólido, fíjense acá, mucho más firme, se van a dar cuenta que el estado sólido, las partículas están muy pegaditas, ¿sí? En este caso, el estado de la materia se caracteriza por presentar forma y volumen propio. Claro, este fibrón tiene forma y volumen propio, la forma de un cilindro aproximadamente, si exceptuamos la punta, tiene una forma de un cilindro, y volumen porque ocupa un tamaño muy especial. Y estamos definiendo la palabra volumen, ¿sí? Volumen es el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio, ¿sí? Fíjense bien que lo que estoy definiendo y no está escrito. Volumen es lo que ocupa un cuerpo en el espacio. ¿Qué es lo que tiene este estado sólido? Se caracteriza por presentar forma y volumen propio. Las moléculas casi no tienen movimiento, obviamente no tienen movimiento debido a que están muy cerca. Solo vibran cada una de ellas en su sitio. Y además están muy juntas unas de otras y en orden, en un cierto orden. En este caso está representado ese cierto orden como ustedes lo ven representado acá. En cambio, un recipiente que tiene aire, como el que es el estado gaseoso, ¿sí? Este estado de la materia se caracteriza por no tener forma ni volumen propio. Claro, no tiene forma estando en el aire. Generalmente podremos decir que el aire va a tener una característica muy especial cuando veamos de que el aire puede estar contenido en un recipiente de 1 litro, puede haber poco aire, pero está ocupando todo el recipiente. O esa misma cantidad de aire en un recipiente de 5 litros, vuelve a ocupar todo ese recipiente de 5 litros, pero sigue siendo la misma cantidad. La misma cantidad de masa también podríamos decir, ¿no?
Bien, si cada una de estas partículas están representadas como sustancias materiales, ¿sí? En estado sólido, líquido, gaseoso, acá está, lo escribí, el estado líquido, sólido o gaseoso, podemos entonces distinguir lo siguiente, que ellos están constituidos por átomos. Los átomos, al combinarse, forman una infinidad de sustancias. Por ejemplo, el plástico está compuesto por carbono e hidrógeno. Acá lo que ustedes ven representado acá abajo son dos dibujitos que lo acabo de pegar. Este esferito representa un átomo de oxígeno. Este palito, estos dos palitos, representan que están unidos el átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Y forma lo que ustedes conocen, muy conocida la fórmula esta, que es la fórmula del agua, ¿sí? En cambio esta, fíjense bien, la esfera está representada con el mismo color, unida por un palito. Esos palitos representan la unión química, que más adelante empezaremos a comprender qué es una unión química. Por el momento vamos a distinguir eso. Entonces acá se van a dar cuenta que está compuesto por oxígeno. Y el oxígeno se representa con la fórmula de O2. El 2 porque está constituido por dos átomos de oxígeno, ¿sí? Entonces eso es lo que hace la distinción del mismo. Por consiguiente, ahora viene la actividad que ustedes van a tratar de responderla de manera coherente. Pueden hacer o elevar las consultas mandándolo la respuesta por correo electrónico o por Messenger. Me buscan con mi nombre completo, Marcelo Alejandro López, o por medio del mecanismo que el profesor Luciano se encarga de enviar estos videos para que ustedes lo puedan ver y compartirlo junto con sus padres para que lo puedan ver en televisión, porque hoy en día gracias a esta tecnología podemos ver inclusive por televisión. La actividad que hay que responder entonces, actividad número 1. ¿Qué tienen en común todos los seres vivos y los objetos que nos rodean? Primera pregunta a responder. ¿Qué es lo que hace diferente a una sustancia? ¿Qué es lo que hace diferente a una sustancia de otra? Segunda consigna. Tercera, ¿cómo están formadas las moléculas? Esa es una pregunta de investigación. ¿Cómo están formados los átomos? También es pregunta para investigar, no es tan complicado. ¿Qué le sucede a las moléculas de una sustancia cuando se ve sometida a una transformación química? ¿Sí? Se van a dar cuenta que lo que le va a suceder que existen transformaciones, ¿sí? Y por último, la actividad va a decir que tienen que responder es la 6. Nombra dos ejemplos de la vida cotidiana en los que la materia se encuentra en estado sólido, 2 en estado líquido y 2 en estado gaseoso. Bueno, es más que suficiente por ahora. Un video simple, sencillo y donde pueden usar referencias bibliográficas del que pueden ayudarse con material de ciencias naturales, de un libro de ciencias naturales o por algún mecanismo de internet, ¿sí? Nos estaremos viendo en el próximo video, chicos. Respondan a esta actividad y traten de responder bien y tratar de hacer actividades de todas las materias para no quedarse. Nos estamos viendo, hasta luego.